Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Eleonora Fiedrich, yo soy acá docente y personal de la casa, no vinculada a las cátedras de radio ni a los talleres de las especializaciones, sino vinculadas a cátedras más teóricas de primer año, pero voy a intentar colaborar en la presentación y en los recorridos de cada una de los equipos que presentan y de las ponencias. Estamos inaugurando en este momento las jornadas y las mesas en paralelo, bueno, así que están debutando en las jornadas. Nos acompañan, creo que son 3 equipos de investigación o 3 equipos de trabajo, ¿puede ser? Sí. El primero, vamos a ir por orden de cómo me pasaron el machete en relación a las ponencias. Las compañeras, por ahí, antes de presentarlas yo, estaría bueno, porque creo que ustedes ya se conocen, creo que por ahí se presentan formalmente, para no hacerlo así tan protocolar. Las compañeras son Elizabeth y Florencia, sí, Elizabeth Furlano, ella, vos, y Florencia Basso, de la Universidad de Tierra del Fuego. Sí, van a estar presentando el trabajo ahora, si nos ven, nos escuchan, el lugar que otorgan las radios universitarias a las perspectivas de género, un recorrido por el dial de las emisoras nucleares de Naruna a 4 años de Ninguna Menos, y el proyecto de ley IBE, la experiencia del hilo violeta. Luego seguía la compañera Paula Morales, está por aquí, género, estás ahí, indagaciones sobre género y sexualidades a las emisoras universitarias. Y luego la compañera que viene desde México, María Pelónico Orihuela Vera, que va a estar presentando la ponencia, la radio universitaria y la generación de comunidades participativas alrededor de los programas sobre violencia de género y diversidad. Bueno, si quieren presentarse, y luego si 10-15 minutos cada trabajo se lo podemos presentar aquí. Vos nos marcas el... Te marco. Sí, está bueno. No sé si les cierro la puerta, ¿no? Bueno, para no extendernos y hacerlo más dinámico también, gracias por estar presente. A veces en las ponencias no siempre hay mucha gente, que haya más de uno está bueno. Tanto Florencia como yo, como contaba la coordinadora de la mesa, venimos desde Tierra del Fuego. Para los que no nos conocen, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego es muy joven, tiene tan solo 5 años de vida el próximo 29 de octubre, y desde el inicio de la programación, desde que armamos el contenido de la emisora, nos propusimos que nuestra radio tenga perspectiva de género, es decir, desde su origen está pensada como una radio con esta perspectiva, además de inclusiva y con perspectiva de derechos humanos. Y cuando surgió el eje de las ponencias, no estábamos en la cátedra donde trabajo como docente, no veníamos trabajando este tema, y simplemente la escribimos en función del eje de este encuentro. Y algo que intuíamos, pero queríamos sacarnos la duda, cómo venía, qué es lo que estaba pasando, nos propusimos revisar de qué manera el resto de las radios universitarias, si tenían o no la misma perspectiva que teníamos nosotros, de qué manera llevaban adelante en su programación contenidos con perspectiva de género, y empezamos a hacer un recorrido un tanto vinculado a tratar de hacer una radiografía inicialmente de cuál era la situación mirando las grillas de programación de las radios. Es decir, tuvimos como 3 recorridos iniciales. Primero, detectar cuáles eran las radios. Para eso pedimos colaboración a otras emisoras u otros proyectos que se habían presentado en otras jornadas para conocer cuáles eran todas las radios que están vinculadas. De hecho, hay como distinta información en el ámbito tanto institucional del CIN como de la propia página de Aruna de cuántas radios somos. Según nuestro ranking, según lo que hemos podido verificar, somos 62 las emisoras. Ahora les vamos a contar cómo están distribuidas. 4 son AM, hay 2 radios de podcast y el resto son radios FM, muchas de ellas en internet, pero hay como distinta bibliografía de cuántas radios universitarias hay en el país. El recorrido que hicimos nos da al 30 de junio este total. También detectamos, como de manera lateral, que no todas las instituciones, no todas las universidades
tienen de alguna manera bien visibilizadas, o visibilizadas, mejor dicho, a las propias emisoras, porque en algunas home de universidad ni siquiera aparece ni el logo, ni el clic para hacer radio, ni para escuchar la radio. En otras sí está muy bien presentada, lo cual nos lleva a pensar que tenemos un serio problema de comunicación, de cómo mostramos desde las instituciones universitarias a las emisoras. Esto nos llevó a entender que no era tan fácil llegar a la programación de la radio. Es como que había que hacer 6 o 7 pasos para encontrar a dónde están las radios universitarias situadas en internet, y ahí empezamos a hacer uno de los primeros recortes. Solo evaluamos o solo nos miramos, observamos aquellas emisoras que tienen su programación colgada en la página web de la universidad. Y tuvimos el primer fracaso. Más del 50% no están las programaciones de las emisoras en la página web. Hicimos un segundo recorrido que fue tratar de identificar dónde publican la programación las emisoras. Muchas de ellas, muchas de nosotras, la tenemos mejor exhibida en Radio CUT, porque como nos filtra por hora y por horario de emisión, ahí es donde pudimos dar tal vez con un mejor visto bueno de dónde publicamos nuestra programación. Una vez que situamos dónde estaban las radios, dónde estaban las programaciones, entramos por franja horaria, dividimos en turno mañana, turno tarde y turno noche, donde cómo se distribuye, o sea, le dimos esa categoría, mañana, tarde, noche y fin de semana, porque es muy variada y es una programación más de radial, no lineal, entonces tuvimos que chequear fin de semana. Después que tuvimos todas estas divisiones, entramos por turno, por día de la semana y por emisora, cuántos programas de radio informaban, es decir, tratamos de observar si por el nombre o por la bajada o por la sinopsis, por la ficha técnica que el programa propone, qué perspectiva tenía, si es que la tiene, y cómo estaban producidos, quienes compartían esa generación de programas. Nos fuimos encontrando con que en la mayoría de las grillas solo se informa el nombre. No sabemos quiénes los conducen, no sabemos quiénes los producen y no sabemos qué perspectiva tienen los programas. Ahí había que hacer como una inferencia, digamos, de qué se trataba el programa. A partir del nombre. A partir del nombre, que era el único dato que teníamos, digamos, eso. Y también, como en Radio CUT nos aparece la imagen en algunas ocasiones del equipo de trabajo o algún flyer en particular relacionado al programa, empezamos a observar si había un pañuelo verde en algún puño, si había algún dato de la foto que nos permitiera, bueno, son, como dice Flor, inferencias que nos llevó a pensar, bueno, acá hay programas con perspectiva de género, o al menos se toca la temática género. No estamos hablando de una temática en particular dentro de lo que es el mundo género, pero podemos inferir a partir de nombre del programa, información visual, ubicación de algún botón, de algún pin, de algo que veíamos, ahí fuimos avanzando en las inferencias. La metodología, bueno, esto ya lo expliqué. ¿Qué es esto que les decía antes? Bueno, ¿de qué manera nos estamos ocupando, de qué manera las radios están llevando adelante las propuestas? No podríamos garantizar de que todas las radios estemos llevando adelante una perspectiva de género porque no lo estamos informando. Y leyendo tu ponencia de Paula del año pasado, que hablaba del tema de la transversalización, bueno, empezamos a tomar esa lógica. Listo, no hay un programa. Puede que la información esté transversalizada, que sea contenido de la propia emisora, y ya ahí tendríamos que habernos empezado a meter en de qué manera vuelcan la información que se genera en el programa en los portales de noticias que muchas radios tienen. Tampoco está informada esa transversalidad, claro, supuesta transversalidad, claro, digamos. O sea, no. Esto de empezar a mirar el cotejo de si lo que hacemos en el micrófono lo levantamos con un audio, con una imagen en las redes sociales,
o lo subimos a la home de noticias de las radios. No lo hicimos porque sería para otro proyecto, no nos daba el tiempo, y esto lo hicimos en el marco de estas jornadas, no es parte de un proyecto mayor que está en marcha. Además de la propuesta de Paula de mirar la transversalización, de qué manera construimos nuestros discursos en la radio y los resignificamos, también nos valimos de marco teórico sobre lo que desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas y ONU Mujeres, y particularmente trabajamos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vinculados a promover la protección y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, tratamiento plural, igualitario y no estereotipado. Eso es más o menos el marco teórico del cual nos fuimos valiendo para pensar nuestro escrito. ¿Qué es lo que pasa en las radios? Bueno, esto que les decíamos, al observar las grillas no se informa si la perspectiva de género es transversal, no está esa información, la información no aparece ni en la web de la radio ni en la web de la universidad, en muy pocas, menos del 20% aparece sí un flyer o un banner informando Ley Micaela. Entonces esto nos permitía pensar, bueno, algunas acciones en la institución madre se están realizando, podemos inferir que la información llega. Igualmente, en relación a esto del nombrar, cuando estábamos armando el trabajo, pensábamos, ¿no?, todos los debates que hay con respecto, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, donde decimos, bueno, lo que no se nombra no existe. Si estamos teniendo en las radios universitarias perspectiva de género y no lo estamos nombrando, o no existe o no estamos, digamos, realmente pudiendo visibilizar bien el trabajo que estamos realizando, ¿no? Falta también como un paso más en cuanto a la información que estamos dando hacia el afuera de cada emisora, que, como decía Eli, no es solo la página web, es también las redes sociales, es también, digamos, las páginas institucionales de cada universidad, donde, como ella mencionaba recién, si hay una ley nacional como la Ley Micaela que obliga a todos los funcionarios, a todas las autoridades a tener una capacitación en perspectiva de género en las universidades también y en los poderes del Estado, de alguna manera esa bajada política también tendría que comenzar a ser visible en nuestras radios. Bajo este mismo eje lo que hicimos fue, volvamos a la web de la universidad y observemos a cargo de quiénes están las emisoras, dónde hay dirección de mujeres y donde hay dirección de hombres, cómo está repartido, es equitativo, es igualitario. Bueno, ahí fue otra sorpresa cuando empezamos, ya les voy a mostrar algunos de los gráficos. Esto es lo que les decía antes, tenemos al menos un programa con perspectiva de género. Esta es una categoría que olvidé mencionarles, además de dividirlas a las programaciones, lo que hicimos fue centrarnos en una clasificación que se había hecho durante la gestión de Gastón Colaprete mientras estuvo a cargo de Aruna, una información que nos enviaron desde el CIN. Las radios están clasificadas por regiones: Centro Litoral, conurbano noroeste, conurbano sur, Cuyo, noroeste argentino, Patagonia Norte, Patagonia Sur y provincia de Buenos Aires. Y en ese índice lo que hicimos fue, de acuerdo a esta región, donde tenemos al menos un programa con perspectiva de género, y ustedes podrán ver que no son muchos. En la región Centro Litoral, que es donde se concentra la mayor cantidad de radios, hay al menos 6% de programación con perspectiva de género, con estas salvedades que les hicimos antes. Las identificamos con estas inferencias, no porque específicamente todos digan que tienen esta visión o esta mirada. Patagonia Norte, que vendría a ser
todo lo que es La Pampa, que no tiene emisora, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Antena Libre en General Roca, son las que en función de la dimensión del lugar podemos hoy garantizar que son los que tienen la mayor perspectiva de género en la transversalización de los programas y en la cantidad de programas que se generan, porque tienen más de 6 programas a lo largo de la semana con la temática que hoy nos congrega. Y en Patagonia Sur estamos Radio Universidad Nacional de la UMPA, Patagonia Austral, y nosotros en Tierra del Fuego, y ese 2% somos nosotros en función que sí lo estamos llevando adelante. Esto es emisoras por fuentes, el gráfico es lo mismo que el anterior. Y acá está un poco más ya desglosado en función de días de la semana y fin de semana, cómo se distribuye esa programación que pudimos detectar. No sé si lo alcanzan a ver. Centro y litoral, días hábiles tienen el 16%, un 9% el fin de semana. Los programas igual con perspectiva de género no ocupan un lugar central tampoco en las grillas. Eso es lo que detectamos, digamos, con este relevamiento. No es solo, digamos, el contar con programas digamos, que realmente aborden la temática correctamente, sino también qué lugar y qué horario se les asigna en esa grilla de programación, que también son decisiones políticas de cada emisora, ¿no? En cuanto a qué contenido se va a priorizar en esa emisora en particular. Mar del Plata, por ejemplo, emite los programas a la 1 de la madrugada, sábados a la 1 de la noche. Claro, nos acordábamos de una parte del sketch de Lelutier que decía su habitual horario de las 3 de la mañana. Digamos, es como un chiste, ¿no? Pero realmente era como decir, bueno, genial, nos poníamos contentas cuando detectábamos un programa en alguna radio, pero después cuando veíamos la grilla y vos decís, bueno, si tan importante, porque volvemos a lo mismo que decíamos recién con lo de la ley Micaela, ¿no? Si fue tan importante la aprobación de una ley o si en general se hace de manera declamativa que es tan importante y es tan imprescindible aplicar la perspectiva de género, qué decisiones se están tomando en las emisoras para no darle una prioridad en los horarios y en las grillas de programación, ¿no? Entonces como que bueno, ahí digamos surge el interrogante si eso que se dice es lo políticamente correcto y después en la práctica queda la cuestión de todo lo que nos queda por resolver, ¿no? Les pregunto algo, las preguntas al final, al final. Lo que pensamos, bueno, una vez que tuvimos detectado este mundo, dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el Hilo Violeta? El Hilo Violeta es una producción que después del encuentro plurinacional del año pasado, cuando Flor volvió con mucha información. Algo tenemos que hacer. Lo primero que hicimos fue un grupo de WhatsApp, obviamente, con compañeras colegas que habían estado participando también en el encuentro y todas vinculadas a otro grupo de WhatsApp que tenemos, que es el de productoras y periodistas de Aruna. Hicimos ese subgrupo, sí, y las invitamos, nos propusimos hacer un programa de carácter colaborativo. ¿Qué significa? Ya desde el vamos sí fuimos un poco, tal vez dispusimos cómo lo íbamos a hacer. La idea era que lo pudiéramos armar, que garantizáramos que saliera al aire todas las semanas. Nos propusimos como editoras y al mismo tiempo montajistas de ese material, y la idea era poner en valor todas aquellas pequeñas notas, informes o producciones que hacemos en solitario en nuestras propias radios y congregarlas en un programa. Inicialmente dijimos, bueno, probemos con media hora, porque no sabíamos qué feedback íbamos a tener. Solo fue un programa de media hora, el resto fueron todos de 1 hora y hubo algunos que me pasé en la edición y me retaron, no mucho, y estamos en condiciones de hacer un programa de 2 horas semanales, pero es mucho y no lo podemos garantizar en función de las agendas que tenemos. Es un programa que se realiza de manera colaborativa, solidaria, no hay remuneración alguna más que el placer de poder escucharnos y saber que lo que cada una hace en los distintos rincones
de la patria se vuelve a escuchar en este otro programa que le pone un valor agregado en formato de noticiero federal, con un segmento de noticias comentadas, una noticia musicalizada, a veces dos entrevistas, un informe y una agenda federal. También tratamos de salirnos, disculpen las compañeras de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, pero tratamos de salirnos de la agenda capitalina y tratar de relevar o de poner en audio lo que ocurre en otros lugares, no solo en la provincia de Buenos Aires. Esa es la experiencia del Hilo Violeta, y empezamos también a mirar de qué manera el Hilo Violeta se emite en las emisoras universitarias. Antes de pasar al gráfico del hilo, este es el gráfico de mujeres que llevan adelante la conducción de espacios radiales. Como podrán ver, el verde no es justamente el verde que nos gusta, lo pusimos con esa ironía. El azul son la cantidad de espacios que llevan adelante mujeres. Igualmente somos conscientes de que haya una mujer en la conducción de una emisora o en la conducción de un programa no garantiza en absoluto la perspectiva de género. No se alcanzaba a ver, ¿podrás nombrar el que tiene los porcentajes o las zonas? Las zonas tenemos conurbano sur 13%, centro y litoral 13%, Cuyo el 14%, Patagonia Sur, el 20%, noroeste también. El total nacional, que es el que está, no sé por qué, el total nacional, lo alcanzan a ver si pongo acá en el mouse, es este. Si tomamos la media nacional, el 21% de emisoras nacionales, siempre estamos hablando de radios universitarias, están conducidas o llevadas a cargo la coordinación de programación por mujeres y el 79% por hombres. ¿Esto en la provincia o esto profesional? Eso es nacional, eso es dato nacional en base a las 62 emisoras que evaluamos. En relación a la proporción es esta. Tenemos también identificamos el tema de, tenemos esta división de radios de universidades nacionales y radios pertenecientes a la UTN. Hay en total 12 emisoras UTN y este es el porcentaje. Dentro de lo que es el porcentaje de radios UTN, el 11% de esas emisoras está también conducido por mujeres. Y bueno, imágenes de acompañamiento. Y a nivel nacional, a nivel radios universitarias, ¿cuál era el total? No, siempre estamos hablando de radios universitarias. Es universitaria. El total de mujeres que conducen. ¿Vos no discriminaste ahí en UTN y radios? Sí, pero son radios universitarias UTN. Está bien, por eso, en las otras, quiero decir, el total. Espérame que volvemos para atrás. Universidad Tecnológica Nacional. Son como dos mundos Son como diferentes. Es una universidad que se organiza por regiones. Claro. Sobre un total de 62 emisoras, solo 11 tienen como responsable a una mujer, que es el equivalente al 21% del total. Vamos a arrancar. Sí. Y bueno, y en las conclusiones, este es el porcentaje de emisoras que emiten el Hilo Violeta. Los celestes son los que no nos emiten todavía. Que está arriba de todo es noroeste argentino. O sea que en el noroeste todavía están resistidos al Hilo Violeta. O sea, no es que tomamos el Hilo Violeta como caso, nada más. No significa, no estamos obligando a nadie ni nada por el estilo. Lo que sí nos está costando es, cuando hemos hablado con llegar a compañeros, algunas provincias, pidiéndole a los directores de las emisoras, debe haber alguien dentro de tu radio, de tu área que quiera. No tenemos. Es como que se sienten interpelados también, les cuesta. Y bueno, estos son los datos finales del Hilo Violeta. En AM nos emite, de las 4 AM nos emite una, que es Bahía Blanca, estamos en una AM. De FM al Hilo Violeta lo emiten en total un 18% de las emisoras universitarias, y eso es básicamente nuestra presentación. ¿Cuentan FM? ¿No cuentan a las FM que tienen web también? Sí, sí.
Y de las que son solamente en radios web es Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Universidad Nacional de Río Negro, que se llama RUAB, que es solamente una radio digital, es una radio muy particular, con una onda Vorterix, rionegrina, está muy buena, pero tampoco le detectamos programas con perspectiva de género. ¿Y la UNER? Sí, UNER está muy bien. De hecho, es bueno, una de las mejores. Es una de las mejores. No porque estemos acá, ¿eh? No es porque estemos acá. No, inclusive. No, pero la verdad que es una de las mejores en cuanto a cantidad de programas, cómo está ubicada. Sí, inclusive también algunos detalles que pudimos ver en el caso de UNER, que tiene la programación identificada en web en esto que ustedes tienen un sistema integrado, tiene información en la programación. Es una de las más prolijas igual en cuanto a la presentación de la información, porque esto que decía Elizabeth al principio, en muchas radios hubo que, no sé, buscar por claro. La idea era que pudiéramos llegar a las 62. Y no es accesible, si la información no es accesible, no está cumpliendo tampoco el objetivo de información, porque una persona, y más con los tiempos que manejamos hoy para determinados consumos, si uno ingresa a una página y no encuentra ahí, a golpe de vista, como se dice habitualmente, la información y tiene que estar rastreada, nosotras porque bueno, estábamos buscando específicamente determinados datos, pero si no, hay muchas emisoras que se quedan a mitad de camino en eso de visibilizar. Yo, si se habilita la pregunta, quería preguntar algo. Si te parece, hacemos las tres y después sí hacemos listo, perfecto. Un espacio de preguntas para... Sí, creo que no nos quedó nada. Esa era la última, genial. Bueno, después seguimos. Muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los que fueron llegando recién. Seguiríamos con la segunda ponencia de Paula Morales, que viene desde la Universidad Nacional de Córdoba. Género estás ahí, indagaciones sobre género y sexualidades en las clases universitarias, que según las compañeras anteriores son el marco teórico de su trabajo. En realidad usamos tu conferencia del año pasado, de Paula, de las jornadas. Qué gustazo, la verdad. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Yo no preparé PowerPoint, pero voy a compartir algunos resultados de investigación de lo que es una línea que vengo desarrollando desde lo que fue un trabajo incipiente, una tesina de grado que empezó a indagar sobre las violencias mediáticas. En general se convirtió en tema de doctorado como las manifestaciones de las violencias mediáticas en radio y derivó en un estudio más profundo en cuanto a la articulación de dos dimensiones, la enunciativa y la institucional, en las emisoras universitarias, para pensar allí, desde esas dos dimensiones, la aparición del género y las sexualidades como categoría de análisis y como percepción construida y situada en un multimedio en particular, que es el multimedio SRT, Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, como caso modelo o caso piloto para el desarrollo de un sistema de indicadores que a mí me permitió trabajar el modelo propuesto por la UNESCO en los objetivos del desarrollo para 2030, el pacto de esos objetivos en cuanto a género, las recomendaciones que se vienen haciendo a nivel internacional de la CEDAW, el Endopará, esta parte, siempre en ese contexto tan volátil que es el de nuestra producción cotidiana en las radios universitarias, ¿no? Entonces, el sistema de indicadores, digamos, lo voy a presentar el viernes para que podamos conversar sobre eso en el panel a la mañana. Están invitadas y la idea allí es como desarrollar cuáles son las dimensiones de ese sistema y pensar si nos sirve para aplicar en otras emisoras, si es conducente a dar profundidad a nuestras investigaciones.
Hoy acá en la ponencia me dediqué a preparar específicamente cómo fue que abordé la dimensión de género y sexualidades en esas emisoras, haciendo un trabajo de aplicación de este cruce metodológico. Es decir, yo me preguntaba qué pensaban las y los laburantes de las radios sobre el género. Yo tenía mis preconceptos teóricos, epistemológicos sobre la escucha, pero con muchos de ellos, de ellas, solo nos conocíamos mediados por el dispositivo radiofónico y por un dispositivo también pedagógico que es el análisis. Trabajamos sus producciones en cátedra, con la colega Liponetsky trabajamos en el taller de lenguaje radiofónico, analizando, ¿no? Entonces había ahí como una distancia también epistemológica de acercamiento al medio que era bastante, que generaba bastante distanciamiento de lo que entre lo que yo pensaba que asumían como perspectiva de género y sexualidades y lo que efectivamente el corpus me demostró que asumen. Y para eso fue la construcción de este sistema de indicadores. Puntualmente, como bien dicen las compañeras, esta idea de la dimensión sexogenérica de nuestros proyectos comunicacionales es un concepto que vengo trabajando, que se puede encontrar en las actas de la ponencia del año anterior. Y el aporte, digamos, viene siendo pensar dos contextos, el contexto enunciativo y el contexto institucional de nuestras radios, porque cuando hay emisoras que ya asumen el género y la sexualidad como una dimensión estructurante de sus contextos enunciativo e institucional, estamos en un punto donde podemos empezar a trabajar en aplicación de diagnósticos y propuestas de acciones positivas. Hay muchísimas emisoras, no podría documentar cuántas, pero sí que una gran mayoría aún asumen el género como un tema de agenda, como un tema de sector o corporativo, de un sector de la militancia, incluso un sector del periodismo militante. Asumen el lenguaje inclusivo como una demanda, una reivindicación retórico-política insignificante para las urgencias y las necesidades emergentes en el proyecto macro, y desconocen el género y las sexualidades como un condicionante de las situaciones cotidianas laborales, ¿no? Un primer acercamiento al medio me demostró una gran apertura, pero también muchísimo temor de que lo que el trabajo expusiera fueran situaciones de acoso y abuso sexual. Y la investigación desbordó por todos lados y eso apareció mínimamente. Apareció, por supuesto que apareció, pero mínimamente. Entonces a lo que vamos es poder empezar a trabajar con un sistema integrado de categorías que nos permitan dar cuenta cómo aparece género y sexualidades, entendiéndolo desde una perspectiva, diría yo, de la ESI, ¿no? Integral de la educación, porque estamos pensando en medios que son universitarios, que tienen su visión y su misión anclada con una ética pedagógica y política. Entonces, yo, digamos, pienso este instrumental en el sentido de que pueda visibilizar que siempre está el género y las sexualidades presentes en las identidades autopercibidas, en las heteropercepciones y en cómo eso se inmiscuye en lo dicho al aire, pero también en lo no dicho, en los sobreentendidos y en las presuposiciones que trabajan que trabaja el dispositivo de enunciación en el contrato de lectura con sus audiencias. Y ese es un contrato de nivel institucional, editorial y de nivel enunciativo, ¿no? Entonces, bueno, cuando me pregunto por contexto enunciativo, estoy pensando en las condiciones de producción que intervienen en el dispositivo enunciativo radiofónico, Verón, José Luis Fernández, y propician la producción de sentido social bajo la idea del lenguaje radiofónico, la combinatoria de sus elementos y, por supuesto, la intertextualidad discursiva. Allí los temas de agenda son importantes, pero también las citas, las parodias, las alusiones, los chistes, las referencias intertextuales, ¿no?, que aparecen. Y cuando hablo de contexto institucional, trabajo fuertemente las propuestas de Balequia, de la UNAM,
y de Mata y Escarafía, que definen las condiciones institucionales como aquellas que dan lugar a la enunciación radiofónica y que entran en juego y hacen posible la producción de sentido en radio pensando en su pata histórico-jurídica, técnica, laboral y productiva, político y simbólico-económica, digamos, como para diferenciar y permitir así un hilo en lo que es esta ponencia. Cuando he realizado 38 entrevistas y alrededor del registro de 6.000 minutos de programación que se condensan en 8 programas, 4AM, 4FM, digo, para desarrollar el instrumento. Y entonces cuando en esa instancia de entrevista, que ha sido pensada como un dispositivo, digamos, diría Arfuch, de invención dialógica, ¿no? Sin ir a buscar en esa instancia una confirmación o una constatación, sino habilitar narrativas en primera persona, genealogías, autobiografías, ¿no? Habilitar ese tipo de relatos y reconstruir desde ahí algunas dimensiones. Pregunto qué es para ellas el género. ¿Qué es para estas personas que trabajan roles de conducción, coconducción, producción, móviles, cobertura de móviles, musicalización, operación técnica y cargos de gestión intermedia y gerenciales, ¿no? Y cargos también institucionales, digamos. Ha habido como un mapeo grande ahí de los roles. ¿Qué aparece? Aparece que los profesionales acuerdan en que para ella el género es la identidad sexual, cultural, autopercibida. También hay acuerdo, entre otros, en que es la distinción femenino-masculino, mujer-hombre, y algunos incluso lo plantean en términos de encuadramiento cultural que normativiza binariamente. Sin embargo, para muchos, todos varones, es un tema delicado que requiere respeto, sobre el cual indican no saber, o un tema que está en boga. Tanto para varones como para mujeres es un tema político, que remite a la lucha y a la reivindicación, que engloba desigualdad, inequidad e injusticia como tópicas. Este posicionamiento contrasta con quienes, en la misma muestra, plantean que es un tema que no es de tanta importancia como otros, como la injusticia social o económica, y no lo asocian a estas dimensiones. Para algunas mujeres es una categoría y para muchas es la capacidad femenina de tener múltiples miradas, una diferencia basada en el ser y en el tener o no, que se refleja en la diferencia sintáctica entre masculino y femenino. Para ambos resultó ser un tema sobre el que dicen no reflexionar ni cuestionarse. Cuando preguntamos en cambio qué es la sexualidad, coinciden en que es una elección sexual íntima y también un tema de agenda periodística. Solo para varones, la sexualidad es mencionada como algo natural sobre lo que no reflexionan ni se cuestionan, como la vida y la muerte. Para ambos, la sexualidad se asocia a los encuentros sexuales y es relacionado con la genitalidad. Allí las mujeres lo anuncian como una fuerza vital, motora, y los varones como un instinto de necesidad. Otro grupo de personas lo asocia a una dimensión subjetiva del ser humano, un tema de autoconocimiento, y lo ve como una expresión cis y también diversa, ligada a cuerpos y afectos. También aparece la idea que va más allá de la práctica para la reproducción y el sentimiento y que se relaciona con un vivir una vida plena de placer y disfrute. La sexualidad aquí como una dimensión se vincula con la educación recibida y con lo que algunas entrevistadas definen como un tabú. Incluso también lo relacionan con la identidad y es referenciada por varones y mujeres como una dimensión a ser tratada con respeto. ¿Por qué rescato esto? Porque esta pregunta es básica, pero es un fuerte indicador de cuáles son los consensos y las sensaciones, sobre todo, desde las cuales se trabaja. Y uno llega a su trabajo, elige qué ropa ponerse, el tono en el que hablar, con quiénes vincular, las alianzas, las negociaciones posibles, todo eso forma parte de un clima laboral. Y las empresas periodísticas que empiezan a reconocer género y sexualidades de manera transversal pueden propiciar acciones concretas que habiliten no solo identidades de género autopercibidas en un contexto laboral y por tanto disminuir el ejercicio de discriminaciones en el contexto laboral, sino fortalecer temas que, al ser considerados íntimos
políticos pero íntimos requieren de capacitaciones, así como lo hace la ESI, que crucen o pasen por el cuerpo la cuestión de género y sexualidad para que esos profesionales puedan hablar al micrófono en condiciones de conocimiento, información actualizada y autoconocimiento también, ¿no? Porque muchas veces lo que se encuentra en las entrevistas es eso, un fuerte desconocimiento y pareciera que la actualización nunca es suficiente y es severo, o sea, nunca es suficiente. Pero hay también procesos que las empresas, como cultura periodística o cultura empresarial, podrían propiciar. Esto es para partir. Bueno, ¿tengo 5 minutitos más? 5. Dale. Bueno, pero entonces el dispositivo de entrevista, y en esto me centro, no en el análisis de la dimensión enunciativa, porque hay muchísimos resultados sobre eso, el 3 lo vamos a presentar y la idea es que también pueda circular por redes, así que ese material va a estar en términos de porcentajes, ¿no? Pero en la dimensión institucional, el cuestionario hizo en parte pisar el palito, porque repregunté varias veces sobre cómo parece género y sexualidad. Estas preguntas fueron las del final. Todos esperaban que yo preguntara qué pensaban sobre género y sexualidad, pero antes aparecieron preguntas como de qué manera organizaban su día a día laboral, para pensar la distribución de tiempos y cuidados. Si tenían personas a cargo, fue relevante la respuesta en un 90% masculina, donde se asume que esa pregunta de personas a cargo se refiere a empleados o empleadas, asistentes, asistentas, y las mujeres en un 90% responden que son hijos o adultos mayores a cargo. Digo, como también para percibir cuáles son las ideas con las que estamos manejándonos respecto de esto. Y también hubo una pregunta que tomaba derivas, ¿no?, en un cuestionario semiestructurado, y que fue la de situaciones que hayas vivido en las que tu cuerpo o tu identidad hayan sido tomados de manera particular, así de amplia la pregunta. Otras veces la pregunta derivó en situaciones de incomodidad que hayas vivido en el contexto laboral, amplísima, donde no se referencia al género, y ahí quiero retomar. Los profesionales varones mencionaron haber sentido, al igual que las mujeres, mensajes políticos indirectos que llevaron a la autocensura, y particularmente como género masculino, se registra que percibieron como incomodidades las diferencias intergeneracionales, falta de respeto de los más jóvenes hacia los más grandes, descalificaciones sobre el rol de conducción ejercido, alusiones al éxito sexual de uno de los participantes del panel, incomodidades respecto de asignaciones salariales, desconfianza sobre llegadas tardes por cuestionar que fueran a raíz de cuidado de hijos a cargo, y una sensación de enojo frente a la poca producción por parte de las y los periodistas y el personal en términos de facilismo o opiniones infundadas, ¿no es cierto? Respecto a la percepción sobre incomodidades que no vivieron como protagonistas, sino como testigos, mencionan haber visto el maltrato cotidiano hacia mujeres, la humillación por condición de ser mujeres, en estos términos, ¿no?, de las entrevistadas: machismo, sexismo, homofobia, misoginia, indiferencias asociadas al rol profesional de mujeres en dinámicas de equipo, tratos misóginos de jefes, calumnias por expresiones personales, alusiones a la apariencia personal e insinuaciones sexuales, y episodios que implican insultos, humillación por parte de un jefe conductor, etc. El reconocimiento de los varones como testigos de estas situaciones evidencia que para ellos no hay indiferencia, sino incomodidad. Se asumen como testigos. Aunque esto diste mucho de implicarles en la transformación cotidiana de los parámetros socioculturales que sostienen esas violencias de género. Este registro como testigos de la convivencia laboral nos lleva a la siguiente pregunta: si habían visto o escuchado situaciones específicas de violencia de género en el ámbito laboral. El 80% registra que sí, y el 90% dice que le interesaría la transversalización de la perspectiva de género. También el 90% indica limitaciones. Es interesante en cada proyecto radiofónico ver cómo aparecen esas limitaciones.
En cambio, para las mujeres, la asociación con esto es diferente. Diferencialmente de los varones, indican haber sufrido de manera permanente comentarios alusivos a su vida cotidiana, a su vida sexual, a su apariencia corporal y edad, incomodidades asociadas al rol profesional en la dinámica de equipo por competición y defensa de nichos, haber tenido que escuchar chistes sobre la provocación femenina vinculada a causales de feminicidios y sentir una persistente incomodidad debido a la brecha discursiva entre el decir al aire y el off del micrófono. Estas situaciones llevan a muchas mujeres a vivir procesos de masculinización o aculturación femenina y de manera esporádica también mencionan haberse encontrado frente a insinuaciones sexuales de compañeros, gestualidades e insultos aduciendo a la propia genitalidad, desprecio vinculado al rol profesional en la dinámica de equipo y descalificación sobre el trabajo. Un conjunto de prácticas discursivo-enunciativas al aire y entre las integrantes de los equipos fueron aludidas por las profesionales, como por ejemplo la desacreditación de temas propuestos por una conductora femenina a través de la indiferencia, la desacreditación de temas propuestos por una conducción femenina a través de la broma o insinuaciones sexuales a entrevistadas mujeres al aire. Este clima incide en la dificultad para quienes llegan, que son, diría Nancy Fraser, el 1%, a asumir negociaciones al aire sobre diferentes puntos de vista y poder desarrollar su perfil profesional. Esto, digamos, tiene como muchas aristas. Acá cierro porque es muchísimo, pero tiene muchas aristas. La intención de traer específicamente esto fue mostrar cómo opera, digamos, este instrumental en el cruce entre una situación de entrevista, la producción de un dispositivo de entrevista, el registro al aire y cómo estas dimensiones que salen cuasi antropológicamente de las entrevistadas, cuando es un cuestionario abierto, nos dan la misma actualización de esos indicadores en gradualidad, ¿no? Hay muchos indicadores que no aparecieron, eso fue también un resultado de investigación, que de lo que estaba maquetado, digamos, no apareció. Eso es re interesante porque es un diagnóstico sobre lo que las emisoras ya han trabajado indirectamente o inconscientemente. ¿Y cuáles son, sí, los ejercicios de violencia mediática al aire que reflejan esto? La broma, el chiste, un análisis de violencia mediática solo nos demostraba hasta ahora la manifestación. Con las entrevistas y la articulación nos permite decir, bueno, en este clima laboral esto es percibido como incomodidad. Por ejemplo, llamados al aire, recuerdo en un programa, llamados al aire de oyentes de un perfil progresista, donde en el programa participa una compañera trans y llamados al aire sobre su participación, muchísima celebración del gesto editorial de ponerla como columnista 2 días al aire y algunas filtraciones de mensajes leídos sobre homolegotransfóbicos, digamos, ¿no? Ese gesto para la producción del programa es leído como un gesto vanguardista. Tener una columnista que ponga el cuerpo a mensajes homolegotransfóbicos. Para la entrevistada es un gesto cis, altamente violento, porque es la única que puede dar cuenta de sí en la experiencia de una narrativa u otra, que no sea cis progresista y que no sea homolegotransfóbica. Entonces ahí me parece que el dispositivo metodológico nos sirve para cruzar y para hacer una transferencia, digamos, concreta en emisoras situadas, ¿no? Este trabajo duró 2 años e hizo una propuesta concreta que se presenta ahora. Entonces, como bueno, para disponer de estas herramientas y por supuesto seguir pensándolas, si hay preguntas o se quiere ver más en detalle cómo se construyó y eso, las podemos charlar y poner en juego con lo que las compañeras también traigan para cerrar ahí la mesa.
tecnológico, tecnológico de Monterrey. Me pusieron Sí, lo vi, pero estaba segura que lo iba a ¿Cómo se llama? Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Claro. La ponencia se titula La red universitaria y la generación de comunidades participativas alrededor de los programas sobre violencia de género y diversidad. Y si después les parece, cuando María Verónica termine la exposición, arrancamos así de manera informal intercambios de preguntas en relación a los 3 trabajos presentados. Bueno, vamos a proyectar. Pasamos para acá, no, un incidente. ¿Sí? ¿No? No conecta. Que está puenteado, entonces sí, yo creo que... ¿Sale? ¿No? No. Ahí va. Sí, seguramente tiene un falso, ¿no? Sí. La otra es que una vez, No, es que no hay señal del ordenador. Déjame ver si lo logro así, mejor, ¿no? Voy a ponerlo en la... No. Sí, van a traer otro cable porque creo que es así. ¿Tenés el pendrive? ¿Lo ponemos abajo? A ver, no tengo Android, no lo tengo en Ah, pero, perdón, tenés un adaptador. Ese es tu adaptador. No, esto me lo prestaron, yo tengo este, pero ¿sabes qué pasa? Creo que como está puenteado, no sé si puedo quitarle este. Sí, se puede. ¿No? Porque probablemente algún corto ahí. Ya lo conectamos directo aquí. Sí, arranca. A ver, vamos a ver si con esto podemos mejor y ya. No, es que son Ah, iguales. es al revés. Bueno, con este. Y lo intento, ¿no? Necesita uno que tenga patitas. No, pues no. Bueno, voy a ver en la cocina a ver si hay posibilidad. Bueno. ¿Y si no pasarlo un pen? ¿Y si no pasarlo un pen? Sí, no tengo. Tiene. Ahí buscamos. Pendrive. ¿Tienes? Lo pasamos acá, a ver, Creo capaz. Pero creo que le conecta esta al proyector. Ya. Sí, ¿qué? Vamos a ver si Ya vas a conectar esta, ¿no?
Ese es de ahí. Y ponemos Ajá, ¿cómo? nada. Si no, vamos a llamar y vamos Creo que la chica fue por otro lado. a pedir ayuda. A ver. Vamos. Bueno, Ya viene, ya. ya viene. ¿Anoche? Ah, yo no lo traigo aquí en el hotel. No, es que esta es mi compu y esa es la de él. Cargamos que... Ah, ya, claro. Vamos solucionando, por lo menos andar a buscar el mouse.